El título del estudio bíblico de esta noche es el siguiente: repercusiones de la sanidad del paralítico en Jerusalén. Recordarán los hermanos que ya desde algunos miércoles atrás venimos hablando acerca del famoso milagro de Pedro y Juan, cuando en la puerta del templo llamada La Hermosa sanaron a un paralítico, hombre más de 40 años, diciéndole: no tengo plata ni tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ese milagro que fue seguramente el primer milagro del cristianismo, el primer milagro hecho en el nombre de Jesús, repercutió en toda Jerusalén y conmovió a todas las clases sociales, desde los altos sacerdotes y dirigentes del pueblo hasta la gente más humilde de los campos. Fue un milagro impactante. Así que hoy vamos a hablar acerca de Jerusalén, de la sanidad del paralítico. La porción bíblica escogida la tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, desde el verso 1 al verso 22. Libro de los Hechos, capítulo 4, desde el verso 1 al 22, y así dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad
tenía más de 40 años. Hasta aquí la lectura bíblica. Que el Señor la haga motivo de bendición para todos nosotros. Amén. En este pasaje que hemos leído, encontramos grandes textos de la Escritura y también grandes doctrinas bíblicas. Lo primero que nos llama la atención es el verso 2. Dice que los sacerdotes judíos, los jefes de la guardia del templo y los saduceos se sintieron resentidos porque los apóstoles predicaban en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos eran un grupo de personas educadas e intelectuales que negaban la vida del Espíritu y negaban sobre todo la resurrección. Y los apóstoles predicaban al pueblo precisamente la resurrección de entre los muertos. Es decir, ellos decían que porque Jesús había vencido la tumba y la muerte y había resucitado, todos aquellos que lo aceptaban como Mesías Salvador y como Señor de sus vidas, experimentaban una verdadera resurrección. Recibían la vida espiritual, la vida nueva, la vida eterna. Para los apóstoles, y esto lo entendieron y predicaron desde un mero principio, la conversión a Cristo era una resurrección, una verdadera resurrección de entre los muertos. Veamos algunos textos que apoyan esta doctrina. El primero de ellos es Romanos 5, verso 10. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 10, que dice así, es una declaración formidable del apóstol Pablo. Romanos 5, 10. Si siendo enemigos de Dios, se entiende, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, por Él seremos salvos por su vida. La muerte de Jesús en la cruz trajo la reconciliación del hombre con Dios, porque Jesús murió como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la vida resucitada de Jesús, la vida que empezó a vivir después que salió de la tumba, la vida nueva que ahora tiene, esa vida resucitada implantándose en el corazón del convertido, le trae una salvación completa, una salvación total. Reconciliados con Dios por la muerte de Jesús, somos enseguida plenamente salvos por la vida de Jesús, implantada en nosotros y desarrollándose paulatinamente dentro de nosotros. La muerte de Jesús es garantía de redención, pero la vida de Jesús, trasvasada a nuestra vida, implantada en nuestra vida, es garantía de vida nueva, victoriosa, triunfante. Otro gran texto en este mismo tema de la resurrección como conversión lo encontramos en Romanos capítulo 6, verso 4. Así dice Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo por inmersión en aguas tiene un rico simbolismo. El bautizando se sumerge enteramente bajo las aguas, símbolo de la sepultura, y enseguida es levantado de las aguas, símbolo de la resurrección. Muertos con Cristo para muerte de la carne, resucitados con Cristo para vida en el Espíritu. Ese es el simbolismo bíblico del bautismo por inmersión. La conversión verdadera es una resurrección de entre los muertos. En Romanos 6 y verso 11 ahora, Romanos 6, 11, Pablo todavía va más allá y dice, Romanos 6, 11, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conversión es resurrección, y resurrección
de entre los muertos. ¿Quiénes son estos muertos? Toda la gente del mundo, que aunque tiene salud, tiene vida, tiene circulación de la sangre, tiene apetitos, tiene deseos, tiene muchas actividades, espiritualmente están muertos, porque el que no se ha convertido a Cristo todavía, el que no ha nacido de nuevo por fe en Cristo, es un muerto que camina. Podrá tener vida, inteligencia, salud, alegría, fiestas, todo lo que ustedes quieran, pero si no ha nacido de nuevo, es un muerto espiritual. Toda la gente está muerta en sus delitos y pecados y carece de vida espiritual. Podrán tener toda la vida de la carne que quieran, podrán tener gran vida artística, gran vida deportiva o intelectual, gran vida mental, pero en cuanto al espíritu, están muertos por el pecado. Pero no bien se convierten, nacen de nuevo y experimentan una real resurrección espiritual, resurrección de entre los muertos. La resurrección de Jesús de entre los muertos físicos, de la cual los apóstoles y discípulos eran testigos fieles, es garantía de la resurrección espiritual de cada uno de nosotros, los que creemos en Jesucristo. La Biblia enseña de dos resurrecciones. La primera resurrección, que es la conversión, es la resurrección espiritual. La segunda resurrección es física, es la resurrección del cuerpo, cosa que se producirá en el día final, cuando todos los muertos resuciten. Todos los seres humanos que han vivido desde Adán y Eva en adelante. Unos resucitarán para vida eterna, serán los creyentes en Jesucristo. Otros resucitarán para condenación eterna, serán los incrédulos, los injustos y rebeldes, los malos. Así que tengamos bien en claro, hay dos resurrecciones. La primera es espiritual y equivale a la conversión o nuevo nacimiento. La segunda es física, corporal, y corresponde a la resurrección general que se va a producir en el día final, cuando Cristo venga para juzgar a los vivos y a los muertos. Y así como hay dos resurrecciones, hay también dos muertes. La muerte física, cuando una persona llega al último día de su vida, y la muerte eterna, que es el castigo final para todos los incrédulos. Otro texto muy importante, también lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 4 al 6, que dicen así. Efesios, capítulo 2, versos 4 al 6, que dicen de esta manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es un pasaje extraordinario, porque Pablo dice que los creyentes en Cristo ya estamos resucitados con Él. Y que cuando el Señor resucitó al tercer día, precisamente, todos los creyentes en Él resucitamos también. Jesús ya se lo había dicho claramente a Marta, la hermana de Lázaro, en el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25, uno de los grandes textos del Nuevo Testamento. Son palabras de Jesús que dicen así. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Convertirse sinceramente a Cristo es nacer de nuevo, como Jesús se lo enseñó a Nicodemo en el gran pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 1 al 7. Jesús dijo a Nicodemo, el sabio judío, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Otro gran texto de Pablo está en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versos 1 al 4, que dicen así, pongan atención, este es un pasaje tremendo. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, los versos del 1 al 4.
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Un gran pasaje, profundo, tremendo. Si habéis resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo dirigiéndose a los creyentes de Colosas. Si se habían convertido, habían resucitado también. Pablo está hablando aquí a los colosenses, creyentes en Cristo iguales a nosotros, y a ellos les dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Para Pablo, todo verdadero convertido era un verdadero resucitado. Y los apóstoles, desde la primera hora, entendieron y predicaron esta verdad preciosa y gloriosa. La segunda gran doctrina presentada en estos versículos de Hechos, capítulo 4, es la de la piedra angular. Pedro se lo dijo claramente a los judíos en el versículo 11 de este capítulo 4 del libro de los Hechos que nos preocupa. Así dice Pedro, Hechos 4, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Los judíos se creían los edificadores del reino de Dios. Para eso contaban con ser descendientes de Abraham, tener el pacto, tener la ley, tener el culto y tener las promesas. Ellos creían que podrían conquistar el mundo y edificar el reino de Dios, con solo guardar escrupulosamente la ley de Moisés. Pero nunca guardaron esa ley. Y la misma ley sirvió para condenarlos, no para salvarlos. Y cuando vino el Señor Jesucristo, la verdadera piedra angular, el verdadero cimiento firme para edificar el reino de Dios, ellos mismos lo reprobaron. Ellos reprobaron esa piedra y lo condenaron a muerte y lo entregaron en mano de los romanos para que sea crucificado. Que Jesús es la verdadera piedra angular, el verdadero cimiento de la vida nueva, el verdadero cimiento del reino de Dios y de la familia de Dios, la iglesia, está enseñado claramente en estos textos. Leamos, en la carta a los Efesios, capítulo 2 y verso 20, dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 20. Hablando a los creyentes gentiles les dice, Efesios 2, versos 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y sigue diciendo Pablo en el verso 21 de este capítulo 2 de Efesios, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, morada de Dios en espíritu. Así que la piedra angular, o sea, la piedra principal para comenzar a construir un edificio, el cimiento firme y estable del reino de Dios, de la iglesia de Dios, de la ciudad celestial y del cielo mismo, es el Señor Jesucristo. No es Abraham, no es Isaac, no es Jacob, no es Moisés, ni ninguno de los santos y profetas del Antiguo Testamento. Solo Jesucristo, muerto y resucitado, es la verdadera piedra angular, el verdadero cimiento de toda vida nueva, de la iglesia, del reino de Dios, de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, y de todo cuanto hay de espiritual, de santo y de eterno en la palabra de Dios y en este mundo. El mismo Pedro expone claramente esta verdad en su primera carta. Busquemos la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2.
Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4 al verso 10, un pasaje tremendo. Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Así dice la palabra de Dios. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué tremendo pasaje de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, los versos del 4 al 10. Sin duda ninguna, lo que Pedro dijo por primera vez, lleno del Espíritu Santo, a los judíos en Jerusalén, es verdad solidísima. Jesús, solo Jesús, es la roca, el cimiento firme, la piedra principal del ángulo, desde donde se comienza a edificar el reino de Dios, la iglesia y la vida espiritual de cada creyente. Volviendo otra vez los ojos al capítulo 4 del libro de los Hechos, en el verso 12 encontramos otra de esas grandes verdades reveladas con respecto a Jesucristo. Este es un versículo favorito de todos los buenos cristianos. Hechos, capítulo 4, verso 12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se exalta el nombre sagrado y glorioso en que podemos ser salvos. Aquí se exalta el nombre del Señor Jesucristo. Solo en el nombre de Jesucristo encuentra el hombre perdón de sus pecados, poder para librar de ellos y vivir una vida cristiana victoriosa, santa, limpia, recta y pura. En el nombre de Jesús se salva la gente. En el nombre de Jesús se elevan las oraciones. En el nombre de Jesús se ofrece la salvación gratuita, perfecta, completa y eterna. No hay otro nombre en toda la tierra y en toda la historia, ni el nombre de Abraham, ni el nombre de Jacob, ni el nombre de David o de Salomón o de Isaías o cualquiera de los otros grandes profetas sirve para salvarse. Ni tampoco el nombre de Pedro o el de Juan o el de Pablo o de la Virgen María. Solo en nombre de Jesús es garantía única y absoluta de hallar perdón de pecados, regeneración, resurrección y vida eterna. Es una verdad para ser proclamada absolutamente a todos los vientos, por todo el tiempo que una humanidad pecadora necesitada de perdón camine por esta tierra. Solo Cristo salva, y salva solo por la fe. El versículo 13 de Hechos capítulo 4 es hermoso e inspirador. Allí se dice que los judíos de Jerusalén, los altos dirigentes y gobernantes, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
En los 3 años y medio que los discípulos habían estado con Jesús, se habían contagiado de sus maneras, de su carácter, de su nobleza y pureza. Se habían contagiado de su bondad, de su amor y de su fidelidad. Parte de la personalidad del Divino Maestro se les había traspasado a ellos y ya se comportaban en manera similar a Cristo. Habían adquirido hasta su mismo acento y su misma fidelidad y el orden de sus pensamientos y sus mismas palabras. Eran ya pequeños Cristos andando en este mundo para ser testigos fieles del Divino Maestro. Y así debiéramos ser todos los cristianos. Debemos reflejar en nosotros la personalidad del Señor y la gente debe ver en nosotros algo distinto, algo diferente, algo que ellos no tienen. Y la gente debiera decir de los cristianos lo que los judíos dijeron de Pedro, Juan y los otros discípulos. Estos han estado con Jesús. Ahora pasemos a un versículo que podemos titular El poder del testimonio. Es el verso 14, Hechos 4:14, que dice así: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro que no podían decir nada en contra. Estaban obligados a cerrar la boca y quedarse callados. Este hombre, el ex paralítico, era hombre conocido en Jerusalén. Todos los días, por años y años, se había sentado a la puerta del templo La Hermosa. Todo el mundo lo conocía. Ahora lo tenían allí de pie, entre Pedro y Juan, sanito, contento, alegre, movedizo, bailando ya en un pie, ya en el otro. ¿Cómo podían negar la realidad del milagro? Este es el poder del testimonio. No se puede negar el testimonio de una vida transformada por el poder del Evangelio. Es posible negar doctrinas y aún verdades, y de hecho hay muchísima gente que obstinadamente y tercamente niegan las doctrinas de la Biblia y las verdades del Evangelio. Pero no se puede negar el testimonio de una persona que ha sido notoriamente pecadora y ahora es una persona seria, decente, justa, amable, limpia y fiel. Y todo cristiano debiera presentar al mundo un testimonio semejante. Porque es entonces cuando se hace callar la boca de los incrédulos y enemigos del Evangelio. Otro enfermo famoso, el ciego de nacimiento, cuya historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 9, dio a los fariseos un buen testimonio. Cuando los fariseos le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, se referían a Jesús, que había dado la vista al ciego. Y el ex ciego respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Más claro, imposible. El que ha experimentado en su propia vida una transformación radical y profunda, no necesita nada más para creer en Cristo y testificar acerca de su poder. Por su parte, el versículo 19 nos habla acerca del poder de la comisión, el poder de la orden divina. Visto que no podían negar el testimonio del milagro, porque el ciego, el paralítico, seguía allí bailando delante de ellos, los jefes judíos amenazan a Pedro y a Juan y les dicen que no prediquen más en el nombre de Jesús. Y Pedro responde esas magníficas palabras del verso 19. Él y Juan, casi a dúo, dijeron esto: juzgad vosotros si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro y Juan y todos los discípulos del Señor, y aún nosotros, también en nuestros días, tenemos el mandato y comisión del Señor. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda persona. Y ese es un mandato ineludible. Hay que obedecerlo aún a riesgo de la libertad, la integridad y aún la vida. En todo y por todo,
hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Quien tiene una nítida comisión del Señor no la puede desobedecer ni la puede negar. Y ahora llegamos al verso 20, el cual llamamos el poder de la convicción. Los apóstoles dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué habían visto y oído los apóstoles? Durante 3 años y medio habían visto y oído al Señor Jesús. Habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, habían contemplado la gloria de su persona. Lo habían visto también crucificado, lo habían visto morir y ser bajado de la cruz, y lo habían visto ser sepultado en el sepulcro nuevo de José de Arimatea, y también lo habían visto y escuchado resucitado y vivo y triunfante, lleno de majestad, gloria, autoridad y poder. No podían dejar de decir todo eso, de haber negado lo que por 3 años y medio habían visto y oído. Hubiera sido para ellos la muerte. O hablaban y contaban en todo y por todo y a todos lo que habían visto, escuchado, aprendido y sentido acerca del Señor Jesús, o reventaban. El apóstol Pablo también diría la misma cosa con aquellas palabras: ay de mí si no predico el Evangelio. Y todo cristiano en el día de hoy, chico, grande, varón o mujer, debe estar dispuesto a expresar la misma convicción. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Somos testigos de Jesucristo, de su palabra, de la obra de su Espíritu y del inmenso poder del Evangelio. Como también dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor nos ayude a todos a ser testigos fieles del glorioso Evangelio de salvación en Jesucristo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, oído, experimentado y sentido. Que Dios los bendiga. Amén.